Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con la siguiente mesa. Esta es una mesa con un título muy particular y que es fruto de un diálogo que hemos sostenido previamente también por respeto a ustedes, y es hablar sobre los dilemas de la escritura de la historia y las ideas del arte contemporáneo. Incluso el título sugiere hasta una colección, ¿no?, de ensayos sobre este tema. En realidad, damos por sentadas muchas ideas sobre la historia del arte en Guatemala. Y tal vez la primera y más importante es que no entiendo por qué Anabela y Rosina invitan a un historiador político a hablar de arte contemporáneo, ¿no? Pero creo que puedo aportar algo de mi experiencia a esto. ¿Y de qué hablamos también cuando hablamos de una historia del arte en Guatemala? ¿Qué entendemos por esa historia del arte? Y claro, eso también tiene una gran implicación, sobre todo de cara a la mesa anterior, ¿no?, de aspectos íntegramente normativos sobre el arte, o el establecer algunas narrativas sobre el arte. Vamos a platicar sobre eso, y también cómo el arte es nombrado y cómo el arte va a ser narrado, y que tiene que ver también con sus expresiones contemporáneas, sobre todo cuando hay esa atención tan grande hacia los modelos clásicos o a las clasificaciones del arte del siglo XIX. Como una idea inicial, yo diría que la historia del arte en Guatemala tiene un itinerario sostenido. O sea, hay una gran cantidad de trabajos que podemos encontrar sobre historia del arte en Guatemala, pero a su vez es un itinerario diferenciado. La reflexión sobre el desarrollo y transformaciones de su vida cultural como sociedad ha tenido esta característica, ¿no?, que aunque se ha mantenido, las maneras en que se ha enfocado son muy distintas. Hay unos puntos de partida, sobre todo son divisiones muy clásicas propias del arte del siglo XIX que están presentes en la escritura y la historia del arte en Guatemala, y vamos a encontrar estudiosos como Heinrich Berling, que es uno de los pioneros, don Ricardo Toledo Palomo es otro caso, la doctora Josefina Alonso de Rodríguez, el maestro Jorge Luján, el doctor Luis Luján, el escritor Leonel Méndez Dávila, el licenciado Mario Monteforte Toledo, el licenciado Enrique Aleu Díaz, el doctor Dieter Lenoff, por decir algunos casos, han hecho intentos de recuento o síntesis sobre las artes del país que conforman una producción académica o de reflexión significativa. No obstante, si nosotros seguimos a Dessoir, vamos a encontrar de que, en términos generales, la escritura de la historia del arte en Guatemala tiene mucha atención en las artes espaciales y de sonidos, pero poca atención, y es lo que motiva un evento como este, es que deja fuera las artes representativas o las artes que no tienen asociaciones determinadas, por lo que se hace necesario 3 elementos en la historia del arte. El primero, y que me sorprendió en los diálogos que sostuvimos porque pensé que no se iba a señalar ni se iba a tocar, es el recuento. O sea, ¿qué recuento se hace sobre el arte? Lo segundo es la narrativa. ¿Qué se ha narrado o qué hace falta narrar sobre el arte? Y lo más importante, que es lo que se está haciendo acá constantemente, las reflexiones. Entonces, bajo esos 3 puntos, nosotros desarrollaríamos un diálogo en torno a 3 preguntas. Entonces voy a plantear la primera, que es una pregunta que hemos estado discutiendo. ¿Quiénes han contribuido al estudio crítico del arte en Guatemala y qué aspectos han privilegiado en esa escritura? Esta es una pregunta abierta sobre la que los colegas que están con nosotros presentes, Brenda Porras, Anabela Acevedo, Renato Soy y Hugo Quinto, pueden reflexionar y plantear sus puntos de vista. Vamos a ver si completamos las 3 preguntas que tenemos. La segunda es, ¿quiénes han hecho registros sobre el desarrollo del arte moderno y contemporáneo en Guatemala? ¿Están dispersos? ¿Están accesibles? ¿No lo están? Y la tercera es, ¿cuál es el alcance de esa escritura del arte? ¿Hasta dónde podemos llegar? Entonces, si ustedes tienen a bien, empezamos hablando sobre quiénes han contribuido al estudio crítico del arte en Guatemala y qué aspectos se han privilegiado, en qué aspectos están de acuerdo ustedes o no. En el orden, por favor. Gracias, buenas tardes. Pues en torno a esta pregunta, quizás también me desvíe un poco, pero quisiera aprovechar la oportunidad para hablar sobre esto. Pues de primero también agradecer
y felicitar realmente esta iniciativa. Es muy importante dar espacios también para la historia del arte, que no es muy común. O sea, realmente que nos hayan invitado para hablar de esta disciplina es algo muy excepcional. Entonces sí se agradece que se abra este espacio. Además que quiere decir que la historia del arte sigue vigente, ¿verdad? Ayer me llamó la atención que en una de las mesas también de diálogo se decía, ¿verdad?, que las disciplinas sociales, humanísticas, no están de moda, ¿verdad? Y que ahora pues las carreras incluso universitarias tienden más al área técnica y tal vez económica y así, ¿verdad? O sea, las ingenierías y otras disciplinas. Y que cada vez hay menos estudiantes en las áreas de historia, no digamos en la de historia del arte, que en Guatemala también carecemos de esa formación a nivel de formación de reglada y formal, ¿verdad? Entonces, se agradece, ¿verdad? Se agradece que se abran estos espacios. Pues la historia del arte, recordemos que es una disciplina, es una ciencia, que también tiene sus propios lineamientos, y uno de ellos es, hablando esto de qué aspectos se han privilegiado, pues el aspecto cronológico no lo debemos de olvidar. Es un eje rector dentro de esta disciplina, y además que también es un esfuerzo sumario. Creo que eso también lo hablábamos en las mesas de discusión previas que tuvimos durante este tiempo, que aquí en Guatemala carece mucho de ese aspecto de escribir una historia del arte sumaria, ¿verdad?, que no existe en la actualidad, que abarque pues todas las ramas y todas las épocas de historia del arte de Guatemala. O sea, se han hecho esfuerzos efectivamente y muy valiosos de bibliografía que se está tratando de escribir, y cada vez más, pero esfuerzo sumario, o sea, algo, como les decía yo en la discusión, como un summa artis, ¿verdad?, que se ha hecho a nivel universal, que se haga de Guatemala no hay, ¿verdad? Entonces, a veces podemos pensar que de la historia del arte tenemos que ir desde lo básico, ¿verdad? Y se hablaba que quizás se había privilegiado otras áreas del saber, como del área del mundo del arte maya, por ejemplo, pero realmente no, pues sí, pues así hay estudios arqueológicos, pero de historia del arte, pues quizás no tanto, ¿verdad? Entonces, hay una carencia de investigación en historia del arte, de arte contemporáneo, pero también de todas las ramas, de todos los aspectos, de todas las historias, de todas las épocas en Guatemala. Entonces, pues en ese sentido es lo que quisiera decir, en qué aspectos se han privilegiado, pues casi que ninguno, ¿verdad? Porque estamos en un mundo inexplorado todavía, ¿verdad? Que hace falta mucho por hacer. Sí, yo creo que hay una pregunta anterior que tenemos que hacernos, ¿verdad? Y es ¿qué concebimos como historia del arte? ¿Verdad? ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Para qué? ¿Y para quiénes? ¿Verdad? Es que no solamente se trata de partir de la idea tradicional de lo que es una historia del arte, porque entonces caemos generalmente en el mero repertorio y en ese recuento que tú mencionabas, ¿verdad? Y un recuento que al final sí siempre es importante, porque son como esas rutas, ¿verdad? Pero que siempre pues siempre están como dirigidas nada más como al mero recuento, ¿verdad? Eso es lo primero, ¿verdad? Luego, ¿en qué medida lo que llamamos, no voy a llamar historia del arte, ¿verdad? Realmente no quiero llamarlo historia del arte, prefiero pensar en términos de reflexiones críticas, documentales de una
pues, de las prácticas artísticas en un contexto, en contextos particulares, específicos, ¿verdad? Y con reflexiones críticas me refiero precisamente a eso, a ir más allá del mero recuento y empezar a ver esas reflexiones críticas del desarrollo de las prácticas contemporáneas vinculadas a contextos y temporalidades específicas, en primer lugar. En segundo lugar, también a esos cruces que a veces nombramos como interseccionalidades o cruces transdisciplinarios, etcétera, ¿verdad? Pienso que las reflexiones críticas y la documentación de las prácticas artísticas pues siempre están conectadas con otras cosas, ¿verdad? Con la historia, con el género, no sé, con problemáticas particulares, ¿verdad? Porque ahí surge otra pregunta y es ¿cuál es la función? ¿A qué queremos? ¿Verdad? ¿Para qué estamos haciéndolo? ¿Verdad? La documentación es importante, el recuento, el repertorio es importante, pero más allá de eso, ¿para qué? ¿Y para quiénes? ¿Verdad? También creo que tenemos que pensar desde dónde estamos articulando esas reflexiones críticas, ¿verdad? ¿Qué categorías estamos utilizando? ¿Verdad? Estamos utilizando referentes clásicos para nombrar tal vez experiencias prácticas que no empatan con esos referentes, ¿verdad? O es necesaria también pensar en lo que llamamos la producción de pensamiento autónomo, desde donde estamos, desde donde vivimos, desde donde nos confrontamos la historia, etcétera, ¿verdad? Entonces, no es solamente escribir la historia del arte como repertorio. Y bueno, también tenemos que pensar quiénes lo han hecho, era la pregunta, ¿verdad? ¿Quiénes han contribuido, verdad? Bueno, tendríamos que ver, en primer lugar, a nivel local, ¿verdad? Realmente muy pocos. Las universidades no cumplen esa función de reflexión y de investigación de manera sistemática, profunda y seria, ¿verdad? No la cumplen, ¿verdad? Son muy pocas las investigaciones que se hacen desde los espacios universitarios, ¿verdad? Centros de investigación, ¿verdad? Contados con los dedos y generalmente vinculados a las ciencias sociales, ¿verdad? Y ciencias sociales que no se ven a sí mismas conectadas con otras prácticas, ¿verdad? Porque realmente las prácticas artísticas también podrían ser como parte de esas reflexiones desde las ciencias sociales, ¿verdad? Entonces, muy poco, son generalmente esfuerzos particulares que podemos contar con los dedos, ¿verdad? Ahora bien, eso en Guatemala, pero fuera de Guatemala, ¿verdad? Existe mucho más, ¿verdad? Hacer investigación sobre arte, sobre literatura, ¿verdad? A veces hay que ir afuera, ¿verdad? Ahí están los investigadores que tienen el tiempo, los recursos, los espacios, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? A veces ahí está la documentación, ¿verdad? Está en los archivos de México, en los archivos de las universidades en Estados Unidos, ¿verdad? Desde acá toma mucho tiempo, es más difícil, ¿verdad? Pues no solamente porque no existen los espacios, hay pocos archivos, ahorita un poquito más, ¿verdad? Empieza a haber más construcción, más sistematización, más archivos, poquito a poco, ¿verdad? Pero hasta hace muy poco había que salir, ¿verdad? Porque son
los espacios más articulados que tienen los fondos y tienen los soportes académicos o más institucionales, si no académicos, los que pueden permitirse archivar, coleccionar, producir, etcétera. Muchas gracias. Yo también quisiera hacer una aclaración antes de entrar en esta respuesta, y para mí hay una gran pregunta primero en quién comisiona el estudio de la historia del arte, porque quién lo está comisionando. No es una comisión privada, es un coleccionista, es el Estado, es una iniciativa de artistas que decide crear una historia, digamos, y en eso entran varias preguntas, ¿no? Porque el que comisiona la investigación claramente tiene una intención, ¿verdad? Esa intención es: yo quiero que la historia se cuente desde este ángulo. Lo que hace falta contar es esto, lo que no se ha contado es esto otro. Entonces, para mí ese es un punto importante que hay que considerar cuando estamos pensando cuál es la historia del arte que tenemos hasta el día de hoy. En eso yo diría que también es una historia, vamos a decir, del arte con A mayúscula o con minúscula, porque no es la misma cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué posición se está tomando hacia eso? ¿Es una historia del arte o de los artistas? Esa es otra variante. Es una historia sobre los objetos que hacen los artistas. Mi maestro de historia del arte decía que lo que teníamos nosotros cuando íbamos a los cursos de historia del arte era una historia, vamos a decir, sobre los objetos, ¿verdad? De eso se trata, ¿verdad? Estamos hablando de la Mona Lisa, que la hizo Da Vinci, ¿no? Estamos hablando de esta pieza que la hizo no sé quién, que fue en esta época, en este año. Entonces, todo gira alrededor del objeto artístico, ¿verdad? Entonces, la pregunta es: ¿qué historia es la que se quiere contar? ¿O qué historias vamos a ver? Si se está contando una historia, no se está contando otra. Entonces, ahí también, yo tengo más preguntas realmente que respuestas, perdón, ¿verdad? Pero no las he logrado, no he encontrado respuesta. Entonces, tengo muchas preguntas con esto. Y luego es también cuestionar un poco quiénes van a ser los consumidores, ¿verdad? Y no en el marco de consumidores capitalistas, no, la gente que consume, ¿sí? ¿Quién lee un libro, por ejemplo, ¿no? ¿Quién lee un ensayo? ¿Quién se mete a un archivo web, por ejemplo, a piratearse textos? Yo lo hago todo el tiempo. Entonces, la pregunta es: ¿quiénes están consumiendo? ¿Verdad? Tenemos que los artistas consumen la historia del arte, los docentes consumen la historia del arte, los investigadores consumen la historia del arte, tenemos a los amateurs, ¿sí? Que es la gente que verdaderamente está apasionada sobre el arte, pero no son artistas, no son teóricos, sino que solamente son verdaderamente lo que la palabra dice, no son amadores del arte, ¿no? Lo aman. Y luego los interesados, ¿no? Alguien que dice: bueno, yo quiero tener un poco de cultura general, pues me intereso y a ver, voy aquí a la librería Piedra Santa, o voy a Artemis, o voy a Sofos y pregunto: mire, ¿qué tienen de historia del arte de Guatemala? Yo la verdad no sé nada, así que cuénteme usted, señorita aquí, ¿qué libro me recomienda? Pues mire, este está en descuento. Bueno, pues ese me llevo. Yo no sé cuál será la cuestión, ¿verdad? Hay un presupuesto también para consumir la historia, ¿no? O sea, hay unos libros hermosísimos, pero cuestan 1,000 quetzales, por ejemplo. Pues no sé, algunos podrán pagar 1,000 quetzales por un libro, otros no, ¿verdad? Entonces, también vamos a decir que ese acceso crea preguntas, ¿verdad? Yo estoy haciendo esta investigación de arte, es cierto tipo de libro, va a estar accesible para cierto tipo de personas en cierto tipo de instituciones. Esa es una historia, vamos a decir, contada y no contada a la vez, ¿verdad? Algunos la van a poder acceder, otras personas no. Y luego, para conectar un poco, para mí sí había una preocupación en conectar esto a la mesa anterior, y era que se estaba hablando de vamos a decir, una educación no académica, en el sentido que no está conectada a una academia, y eso pues trae una gran pregunta, que es: ¿para qué se va a estar escribiendo
una cantidad de textos académicos si no hay una academia que los consuma, porque la intención de un texto académico justamente es que entre en este círculo académico vamos a decir, a presentarse, a iterarse, a cuestionarse, a replantearse, ¿no? A partir de lo que se dijo aquí, ahora pues partimos hacia esto. Entonces yo sí considero valioso cuestionar, ¿verdad? O sea, yo estoy a favor de vamos a decir, todas las propuestas de formación artística, ¿verdad? Tanto las anárquicas como las académicas, pero tiene que estar todo, ¿verdad? O sea, no hay como un camino mejor que otro, digamos, pero sí tienen que estar todas las, vamos a decir, todos los matices, justamente para hacer mucho más rica la percepción que se tiene del arte. Y adentro de eso, pues, de la historia, ¿no? ¿Qué historia se nos va a contar? Pues yo no estoy muy de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. En Guatemala sí existe una historia y se ha escrito. El punto es que las historias que se han escrito hasta el momento han sido puntuales. No existen de momento, y en eso estoy de acuerdo con ustedes, relatos que abarquen esas historias puntuales que han sido documentadas ya. Por mencionar a alguien, Roberto Cabrera tiene muchísimas cosas escritas, Marco Augusto Quiroa también. Quiroa particularmente es un artista interesante en el sentido de que no solo era un artista visual, sino él también era periodista, era escritor. Junto con Cabrera promovían la publicación de revistas en Guatemala en los 60s y en los 70s. O sea, hay una cosa bien interesante de cómo cualquier cabecera departamental que se jactara de ser algo más allá de un pinche pueblo, editaba una revista trimestral. Y de alguna manera se infiltraba Quiroa, y él tomaba como esas revistas y él publicaba imágenes de su obra, de la de Roberto, de otros artistas. Tenían una especie de columna donde de alguna manera intentaban acercar al público al arte, digamos, pero luego hay, digamos, los escritos de Luis Díaz. O sea, él tiene 2 libros donde hacen relatos muy completos, digamos, del acontecer en los 60s y los 70s. Rosina Casali, por su lado, tiene un montón de escritos, o sea, también. Edith Recurrat, o sea, tuvo una columna donde si uno viene y la lee, uno puede entender, digamos, más o menos el fenómeno de la época. Y luego, si uno se va más atrás, me pareció sumamente valioso, alguien ayer comentaba de que hoy por hoy los medios digitales iban a ser juzgados, digamos, en el futuro por la historia, porque pareciera ser que no tenían un compromiso con la cultura. Y mencionaba como Nómada o Plaza Pública, pues no tienen, digamos, esa parte dedicada a la cultura, pero en la historia, digamos, El Imparcial o el Diario de la República, casi semanalmente había una columna dedicada al tema de las artes. Entonces, si uno se va a meter a la hemeroteca, de veras es fascinante la cantidad de información que está ahí. El problema es que no está amarrado, no hay relatos más amplios. En eso estoy de acuerdo, hace falta, que hay que trabajarlo, pero la intención no es de que hable de mi proyecto, pero es un proyecto editorial que yo estoy coordinando. O sea, estamos trabajando en una historia del arte que va a arrancar más o menos en 1871 y que termina en el año 2018. Y lo que estamos tratando es de integrar 30 ensayos académicos alrededor de diferentes momentos y relatos históricos importantes para la historia del país. Tampoco estoy de acuerdo con vos, perdón, con el asunto de que para qué queremos un libro de corte académico en un país donde la gente no lee. Eso es casi como negarnos a la posibilidad de entender nuestra cultura. Y yo no puedo estar de acuerdo con eso. O sea, la intención de nosotros, sí es cierto, o sea, hay 30 ensayos académicos, va a ser un libro académico, esperamos que sea algo serio, pero a partir de ahí empezamos con todo un trabajo de mediación, porque sí estoy de acuerdo con vos en eso, de que de nada sirve que lo leamos los mismos 100 que estamos aquí, si eso no pasa a algo más grande. La intención nuestra es realmente eventualmente lograr montar una exhibición de arte
o sea, que abarque esos 130 años, digamos que de alguna manera hemos mapeado, pero más allá de eso es hacer unas guías académicas para estudiantes de primaria y secundaria, donde esté mediado todo el contenido de lo que hemos hecho nosotros en nuestro esfuerzo académico, de manera de que de alguna manera esa cultura realmente se disperse, digamos, y llegue a mucha más gente. ¿Y qué logramos con eso? Pues básicamente construir cultura, construir identidad, entendernos, conocernos, conocer los procesos históricos, valorar lo que vale la pena, no repetir lo que ya sucedió. Y pues eso es, creo que lo que podría responder. Yo también quisiera hacer una aclaración, pero… Por favor, de eso se trata. No, yo estoy de acuerdo parcialmente contigo, ¿verdad? Porque sí existen reflexiones valiosas, documentaciones valiosas, aportes de artistas, de curadores, bastante de manera fragmentaria, ¿verdad? Pero más bien creo que son como recursos para la investigación, para investigaciones como más profundas, de tal vez como de mayor alcance, ¿verdad? La información, aunque fragmentaria e incompleta, está, ¿verdad? Pero hay que hacer un trabajo de arqueología para poder llegar a esas, a veces hay personas particulares que tienen documentos, a veces hay un archivo de algún artista, ¿verdad? Pero está como la información fragmentaria y muy dispersa, incompleta, ¿verdad? Sí existe, ¿verdad? Pero para mí esos son como recursos para hacer investigaciones más profundas que nos permitan tener panoramas un poco más amplios y más completos, más sistematizados, y para entendernos de una manera menos, digamos que a partir del evento, a partir del artista, sino a partir de fenómenos más amplios, ¿verdad? Y a partir de reflexiones sobre estos fenómenos, ¿verdad? Entonces, pero sí, tenés mucha razón en que hay mucho escrito, ¿verdad? Yo solo quería aclarar porque, pues, genuinamente mi postura es hacia la pregunta no como afirmación, ¿verdad? Como ¿para qué nos sirve esto? Como que estoy afirmando de ¿para qué nos sirve, no? ¿Para qué viniste si viniste tarde? No, sino justamente como, bueno, estoy haciendo esto, ¿para qué? ¿Quién lo va a escuchar, pues, verdad? Nadie se para a contar historias solo en la calle, pues, verdad, uno se busca, aunque sea una persona más para entrar en una conversación. Entonces, para mí sí es fundamental. Va a salir tu publicación, ¿verdad? Va a salir este gran proyecto. Yo sí voy a tener muchas preguntas, ¿cómo se va a mediar este proyecto, ¿verdad? Y ahí es donde entra la parte, vamos a decir, la parte 2, ¿no? Es que ya, ok, salió, se hizo la publicación, ahora se presenta, empieza a circular por todos lados, pues alguna gente la va a adquirir porque es un bello objeto de colección, y otra gente la va a adquirir como un verdadero dispositivo de investigación. Entonces, yo creo que esa es la idea de plantear la postura, digamos, del cuestionamiento, es justamente, bueno, esto está aquí frente a mí, ¿qué hago con esto ahora, no? Ese para qué o para quién es justamente ahora cómo empieza a hacerse vivo, cómo yo como docente me llega este texto y lo empiezo a utilizar, ¿verdad? Voy a ir a dar unas clases, voy a agarrar esta investigación y plantearle ahí, ¿no? Lo voy a fotocopiar, lo voy a empezar a piratear, sí o no, ¿qué voy a hacer con esto, verdad? ¿Cómo lo hago llegar un poco más lejos? Entonces, para mí la postura es sobre la pregunta, ¿no? También quería recalcar, ¿verdad? Que sí, efectivamente hay mucho escrito, ¿verdad? Y también apoyo esa idea. Yo lo que veo de una gran carencia es ese esfuerzo sumatorio, ¿verdad? Ese esfuerzo compilatorio que no se ha hecho hasta el momento. Pero también surge la duda, ¿verdad? ¿Y quién va a hacer ese esfuerzo compilatorio? O sea, ¿quién lo va a liderar? ¿Verdad? Porque muchos podríamos participar y decir, bueno, sí, yo quiero aportar mi grano de arena porque mi rama de investigación es esta, ¿verdad? Pero realmente, ¿quién va a tomarle esa iniciativa? ¿Verdad? Tiene que ser el ámbito público, el ámbito privado,
yo diría que tendría que ser el ámbito público, ¿verdad? Se supone que es algo compilatorio a nivel de toda Guatemala, pero también nos podríamos preguntar, bueno, ¿y realmente hay un interés en hacer esa compilación, verdad? No, quizás no en este momento ni siquiera se ha planteado, ¿verdad?, como un objetivo en ninguna institución pública. Y también pensar que podría existir una figura, siempre he pensado así, ¿verdad? A ver, aquí en la ciudad de Guatemala hay un cronista de la ciudad, dicen, ¿verdad?, que se supone que va anotando todos los hechos históricos importantes de Guatemala, ¿no?, y de la ciudad, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué no hay alguien también que se dedique a hacer como un cronista, ¿verdad?, de lo que va pasando en el ámbito artístico en Guatemala, ¿verdad? O sea, si hay iniciativas también, hasta uno podría pensar, bueno, el azar cultural, ¿verdad?, y compilar todo lo que el azar cultural publica de cada mes, de lo que pasa, ¿verdad?, pero un esfuerzo de decir, bueno, constantemente ir haciendo esa compilación. Y que tiene que ser un esfuerzo constante, no puede ser algo muy puntual, un proyecto, que son valiosísimos y que realmente aportan mucho, pero para la historia del arte no puede ser solo un esfuerzo puntual, tiene que ser un esfuerzo de siempre, ¿verdad? Porque si no, realmente no habría historia del arte, ¿verdad? Se quedaría solo nuevamente fragmentado. Y también pensar que la misma, a ver, como característica de la historia del arte es que es una disciplina que está hecha para largo plazo, ¿verdad? O sea, nosotros no hacemos historia del arte, digamos, hablando también incluso para el arte contemporáneo, para nosotros, no la estamos haciendo para nosotros, la estamos haciendo para los que vengan después, ¿verdad? Tenemos que pensar siempre que la historia del arte está pensada para la persona que venga dentro de 100 años, que quiera saber qué estaba pasando en el 2019 en Guatemala en el arte, o dentro de 200, dentro de 500 años. ¿Qué se estaba haciendo en Guatemala en el 2019? ¿Verdad? O sea, que siempre es una disciplina a largo plazo, ¿verdad? Siempre pensada a largo plazo. No te vamos a devolver la palabra. Y ya que pasó por aquí, me lo apropio. Bueno, también mientras estaba escuchándonos, estaba pensando también en cómo hacemos investigación, cómo hacemos y es que a mí de verdad, esto de historia del arte, es que es demasiado como, no sé, ¿verdad? Casi que presuntuoso, ¿verdad? No, yo pienso creo que hay que hacer recuentos, reflexiones, ¿verdad? Además no las quiero hacer solo para públicos futuros, ¿verdad? Creo que las necesitamos ahora también, ¿verdad? En este momento, pero de nuevo, ¿qué significa hacer investigación, ¿verdad? ¿Será que estamos utilizando modelos hipertradicionales, hiperoccidentales, pensando en las grandes obras, en los grandes tratados, ¿verdad? Podemos también ir haciéndola de manera como, pienso yo, fragmentaria pero consistente, ¿verdad? Y más y ordenada, ¿verdad? Pero cuestionando también nuestros propios modelos de hacer investigación, ¿verdad? Y de hacer esas conexiones, ¿verdad? Tal vez pensar en nuevas maneras, de nuevas conexiones, ¿verdad? De nuevas formas de vernos en relación a lo que somos, ¿verdad? Porque una investigación siempre tiene que ver también con estructuras de poder, ¿verdad? Es decir, ¿quién determina qué tiene que estar en un libro o no? ¿Quién define qué categorías usar, ¿verdad? ¿Quién escoge o privilegia, ¿verdad? Los artistas, los eventos, los momentos, las categorías, ¿verdad? Entonces, es realmente, creo que tenemos que pensar en un momento como anterior a esta escritura de la historia, ¿verdad? Creo que también tenemos que reflexionar sobre lo que significa hacer historia, ¿verdad? De nuevo, ¿verdad? Con mayúscula o sin minúscula,
¿verdad? ¿Quiénes van a ser nuestros interlocutores, verdad? El lenguaje también tiene que ver con estructuras de poder, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir como hilando mucho más fino a nivel como de lo metodológico, ¿verdad? A nivel de lo que guía esas rutas. No sé, yo cuando escucho quién debiera describir esa historia, y yo lo tengo bien claro, esa es responsabilidad de la universidad pública. O sea, esa universidad nos cuesta a nosotros, a todos los que estamos aquí, o por lo menos a los que pagamos impuestos, dentro de los, yo estoy incluido, o sea, el 2,5% de los ingresos anuales, y están exigiendo hoy el 5%. La universidad pública es la que tiene la obligación, o sea, de escribir esa historia. Lo que pasa es que no sé por qué es que no asumen esa responsabilidad. Y si no la asume la universidad pública, lo tiene que asumir el Ministerio de Educación, o que lo asuma el Ministerio de Cultura, es que es clarísimo. Pero el problema en este país es que nadie quiere asumir su responsabilidad. O sea, cuando lanzamos una pregunta y es como que no hay quien, o sea, discúlpenme, pero aquí hay un gobierno, o sea, aquí hay una estructura. Aquí estamos invirtiendo un dineral en una universidad pública que además nos da muy poco. Perdón, pues, pero yo creo que las cosas hay que hablarlas en claras, porque si no aquí el país no avanza. O sea, que exista un grupo de gente loca, o sea, que está alrededor mío y que estemos liderando un proyecto de escritura de una historia, ese será muy nuestro problema, pero realmente no es nuestra obligación de hacerlo. Y entonces el problema ahí, Anabela, es como tú dices, o sea, ¿quién es el que viene y juzga qué es lo que se escribe en esa historia? Mientras que mi grupo sea el único que escribe esa historia, vamos a ser nosotros. Pero si la universidad pública hiciera su labor, la hiciera el Ministerio de Cultura, entonces habrían 3 voces y nos tendríamos que poner de acuerdo. ¿A qué me lleva eso? A que realmente no existe una historia. Existen historias múltiples. Y entre las historias múltiples probablemente llegamos a un punto intermedio que va a ser lo más cercano a la realidad, a lo relevante, a lo que vale la pena recordar dentro de 20, 30, 50 años. Pero mientras que solo haya uno, en este momento sí, efectivamente, o sea, ¿qué autoridad tengo yo para venir y dejar a alguien afuera o dejar a alguien dentro? Pero es que nadie lo está haciendo. Ese es el problema. Bien, de estas intervenciones creo que queda clara una nueva pregunta y una constatación. La constatación es la siguiente: como muy han dicho los colegas, hay una serie de historias del arte, con minúsculas si le queremos decir, que se refieren a distintos aspectos de las expresiones artísticas de Guatemala, manifiestan que en Guatemala ha habido una actividad artística notable, importante, pero a su vez no hay un esfuerzo que reúna a todas esas expresiones y permita narrar. Pero el asunto es que sí, el recuento es necesario. Fue una primera discusión que tuvimos, ¿no? Que incluso critiqué ese recuento tradicional. Yo dije, no, ¿para qué otra vez lo mismo? Esas historias clásicas, un Gombrich para Guatemala, ¿no? Pero efectivamente sí se necesita una narrativa general. El problema es que esta narrativa, y ahí va la pregunta, es una narrativa del arte, pero es una narrativa social también. Cómo el arte es expresión de los cambios sociales, de los cambios políticos, de los cambios culturales o de las continuidades también de estas problemáticas del país. Entonces, eso es lo que diría yo y con eso pasamos a la siguiente cuestión, ¿verdad? Y es, ¿qué tenemos que narrar? ¿De qué tendríamos que hablar? Porque hay muchas temáticas y hay muchos autores, pero ¿qué es lo que en definitiva tendríamos que registrar? Porque nos estamos topando con este problema que ustedes han mencionado. Hay una gran cantidad de esfuerzos, pero están dispersos y hay que reunirlos. Y al mismo tiempo, buscar que esa narrativa en la que se reúnan esos esfuerzos dispersos no se quede en una narrativa de recuento tradicional, sino que logre registrar las transformaciones sociales, políticas, económicas del país. Algunos hablan de una historia social del arte, otros no están de acuerdo porque todo arte es social, etcétera. ¿Cómo lograríamos esa combinación de un recuento y registrar los cambios que han sucedido en esta sociedad? Nosotros en el proyecto editorial, o sea, realmente hemos intentado hacer una cosa que sea multidisciplinaria.
Tenemos historiadores, antropólogos, historiadores del arte, historiadores sociales, escritores, sociólogos, arquitectos, curadores y críticos de arte, y tenemos artistas también. O sea, un poco la intención es que la mirada sea de diferentes perspectivas, pero el proyecto nuestro intenta armar un diálogo entre cómo nos vemos nosotros, o sea, a nosotros mismos como guatemaltecos, pero también cómo nos ven la gente afuera a nosotros los guatemaltecos. Y lo que estamos intentando es realmente establecer un diálogo que sea como algo mucho más grande que estarnos viendo nosotros mismos al espejo. Estoy de acuerdo con vos, o sea, si las miradas no son multidisciplinarias, o sea, básicamente caemos en el fenómeno del arte por el arte, y a quién le interesa eso, pues. O sea, Pues para mí se vuelve también una pregunta de contexto, que claramente es una cuestión de evaluar el contexto, y en ese, vamos a decir que en ese contexto de repartir la historia, es una cuestión de poder, pero no poder como de, bueno, aquí está el rey y tiene todo el poder absoluto, ¿no? Sino el poder de poder hacer cosas, ¿no? De poder decir cosas, de poder pensar otras cosas, ¿no? De poder imaginar, de poder recordar, de poder acceder a la memoria. Entonces creo que en qué contexto se está presentando la historia, o para quiénes se está presentando, es una pregunta importante que tiene que estar en todo texto histórico. Digamos, nosotros podemos leer la historia del arte vamos a decir, de los últimos 100 años en México. Yo no soy mexicano y apenas he ido a México, pero aún así puedo tomarla como un disfrute, como una cultura general, o porque tal vez estoy haciendo una investigación y porque me interesa el tema, ¿no? Porque son los vecinos, o porque tengo amigos mexicanos, lo que sea mi inquietud personal, ¿verdad? Pero la cuestión es que ese libro posiblemente no fue hecho para mí, ¿verdad? Vamos a decir que el autor que plantea la historia quiere generar un eje de poder, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿para quién es ese eje de poder? Entonces, yo creo que sí es fundamental entender en qué contexto se está planteando contar la historia y para quiénes se está contando la historia, porque a partir de ahí para mí es donde la historia realmente no se queda solamente en un documento de archivo, sino que realmente se vuelve una historia viva, ¿no? Es así, estamos consumiendo la historia, digamos, la estamos haciendo también, ¿no? Yo creo que ahí lo alegre es que no hay solamente una respuesta, ¿va? Es decir, creo que hay múltiples posibilidades, ¿verdad? Y múltiples vacíos, ¿verdad? Yo creo que lo primero es, que toca hacer son revisiones de lo que hay, de lo que no hay, de esos grandes vacíos, ¿verdad? Y ir completándolo, ¿verdad? Ir completándolo y también, creo que desde lo tal vez institucional se podrán hacer algunas cosas, pero también desde lo independiente se pueden hacer como estudios tal vez menos tradicionales, ¿verdad? Tal vez no desde lo histórico, pero sí desde temáticas o problemáticas específicas, desde espacios específicos, ¿verdad? Creo que no hay una respuesta, ¿verdad? Hay tanto por hacer, ¿verdad? Que hay para todos, ¿verdad? La cuestión es que, ¿qué significa hacer investigación? ¿Verdad? Significa en primer lugar tener la estructura institucional, ¿verdad? Para poder hacerlo. Y por eso creo que la responsabilidad de las universidades, no solo de la San Carlos, creo que de las universidades es muy grande y no están haciendo su trabajo, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces el soporte institucional, ¿verdad? Es importante. Dos, los recursos, y dentro de los recursos el tiempo es uno, ¿verdad?
En general, a los docentes investigadores en este país les queda muy poco tiempo para poder dedicarse a la investigación, ¿verdad? Porque ¿qué significa? Ir a archivos, ¿verdad? Ir a hacer ese trabajo, ¿verdad? Minucioso a veces, que toma horas para llegar a un dato, ¿verdad? Entonces, el tiempo, ¿verdad? Significa también recursos económicos, ¿verdad? Porque a veces hay que, de nuevo, ¿verdad? No nos podemos quedar solo en Guatemala, a veces tenemos que ir a los archivos de México, por ejemplo, que es tal vez lo más cercano, ¿verdad? Significa también una serie de herramientas que nos permiten organizar la información y transformarla en reflexión, ¿verdad? Eso no es tan fácil, ¿verdad? La educación en Guatemala pareciera que nos encamina hacia todo lo contrario, ¿verdad? Hacia la destrucción de la información, ¿verdad? O simplemente a cierta incapacidad de manejar, de hacer esa transformación de datos en algo más, ¿verdad? Entonces, hacer investigación nada más no es así solamente, ok, hagamos investigación, tenemos los recursos, ¿verdad? El soporte académico, ¿verdad? Significa tener como las herramientas que nos permitan hacerla de una manera en que cumpla sus funciones, que son muchas, ¿verdad? Es información, también es, de nuevo, es reflexión, es cuestionamiento crítico, son conexiones entre espacios, territorios, entre tiempos, problemáticas, ¿verdad? Es cuestionamiento de la historia, es muchas cosas, ¿verdad? No podemos quedarnos nada más de nuevo, en el repertorio, ¿verdad? Eso sí, pues sí, es útil, tan útil como un glosario o como un diccionario, ¿verdad? Son herramientas. Pues yo estoy de acuerdo contigo, Anabela, en el sentido que tú decías, ¿verdad? Que teníamos que tener como una estructura, como un eje, como una columna vertebral que ordene también todo el pensamiento en el campo de la historia del arte. Y como tú decías, ¿verdad? Dentro de la historia del arte hay varios enfoques. Pero si no tenemos ni siquiera el básico general, sumario, quizás no podríamos abarcar esos otros enfoques, digamos, de una historia del arte que incluye también la psicología, la sociología, si no tenemos esa estructura básica, digamos. Entonces, yo sí siempre pensaría que eso es lo primero que tendríamos que hacer, ¿verdad? Tener esa estructura primaria para luego ya partir a otros estudios y a otros enfoques, ¿verdad? Pero si no tenemos ni siquiera ese orden primero, pues no creo que no podríamos avanzar mucho. Porque la pregunta también, bueno, si estamos hablando de historia del arte y también enfocándonos al arte contemporáneo, yo les preguntaría, bueno, y en la actualidad, ¿quién está haciendo una recopilación de todos estos fenómenos que se han estado hablando en estas mesas? Realmente, ¿dónde está recopilada toda esa información? Sumaria, o sea, toda la información. No sé, ¿verdad? No sé dónde está toda esa información recopilada. Y luego también tener claro, ¿verdad?, cuál es el fin de la historia del arte, ¿verdad? Porque también existe la crítica de arte, ¿verdad?, que es otra disciplina, ¿verdad?, distinta, ¿verdad? Yo creo que también el fin de la historia del arte, que no hay que menospreciarlo, es documentar el hecho artístico, ¿verdad? Eso precisamente. Y también estoy de acuerdo contigo cuando tú decías, definitivamente, como cualquier otra ciencia y como cualquier otra disciplina, sí se necesita un soporte económico también, ¿verdad?, para poder generar estas investigaciones. En otras disciplinas tal vez es más fácil conseguir financiamientos, ¿verdad?, porque, por ejemplo, si es una investigación, porque esa investigación va a producir después una medicina que va a generar un recurso económico, ¿verdad?, un beneficio económico para quien está haciendo esa inversión, y tal vez en la historia del arte no pasa eso, ¿verdad? O sea, el producto de la historia del arte no es como productiva, digamos, no genera una riqueza económica directa, entonces quizás por eso esas investigaciones
no hay un ente, digamos, interesado en financiarlas, ¿verdad? Entonces sí, también estoy de acuerdo contigo que quien tiene que liderar estas investigaciones es la academia, ¿verdad? O sea, definitivamente son las universidades. Si estamos pensando que la historia del arte es una ciencia que tiene que ser estable a largo plazo, pues las universidades se supone que también tienen esa visión, ¿verdad? De ser estables y también perdurar, ¿verdad? En los años. Entonces sí, yo sí estoy de acuerdo en que sean las universidades quien lideren este tipo de investigaciones. Parcialmente. Porque, ¿por qué? ¿Verdad? Claro, las universidades tendrían que, como tienen el soporte, o se supone que lo tienen, institucional. Se supone. Se supone, bueno, uno esperaría, ¿verdad?, que lo tuviera. Se supone que tendría que haber un uso eficiente de los recursos, ¿verdad?, que permitieran esos espacios, ¿verdad? Pero no hay una historia, hay muchas historias, y las historias se escriben desde diferentes espacios, de diferentes maneras. Las escriben no necesariamente solo los académicos, se escriben a veces con códigos particulares, ¿verdad? Entonces, yo diría que sí. Lo que pasa es que hablo de las universidades porque las universidades tienen una responsabilidad social, ¿verdad? Entonces, uno les exige más, ¿verdad? Pero no son los únicos espacios, no deben ser las únicas maneras de escribir, de documentar y reflexionar sobre quiénes somos, lo que nos ha tocado vivir desde las prácticas artísticas, ¿verdad? Porque al final estamos hablando de arte, pero estamos hablando de muchas cosas, ¿verdad? Estamos hablando de quiénes somos y cómo hemos ido transformándonos, ¿verdad? Y cómo esos códigos y esas prácticas nos llevan a pensarnos de otras maneras, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Las universidades tienen mucha responsabilidad, pero como ¿dónde está Michal? No, creo que no pudo, no iba a estar hoy en la tarde, pero como Michal siempre insiste, ¿verdad? Todos somos Estado, ¿verdad? Y todos tenemos como cierta responsabilidad, ¿verdad? Muy bien. Esto nos lleva a otra cuestión que creo yo que es muy, muy interesante, porque hemos hablado de la problemática de registrar, de escribir esa historia del arte con H, que no sea una historia solo situada de un punto, porque al final la escritura de la historia es pluralidad. Entonces tiene que recoger distintas expresiones, con mucha mayor razón en el arte, donde hay tantas expresiones, más en el arte contemporáneo. Entonces, obviamente es un trabajo colectivo, es un trabajo donde tienen que intervenir distintas personas, distintas instituciones, la universidad, la comunidad de personas interesadas en el desarrollo de los fenómenos artísticos, de estos cambios, etcétera. Y nos hemos situado en dos tareas. La primera es situar. La segunda es registrar, que hemos estado hablando mucho de esto, y pasemos a la última para ir cerrando, que es valorar. O sea, a final de cuentas, ¿a qué nos conduce la escritura de una historia del arte? ¿Qué nos permite valorar de lo que somos como sociedad? ¿Qué nos permite valorar de cuánto nosotros hemos avanzado, cuánto hemos cambiado como sociedad? ¿Cómo la historia permite ver esos cambios, la historia del arte? Porque este es otro punto muy importante, ¿verdad? Ver el arte como una expresión humana capaz de narrar lo que somos, que a final de cuentas la historia sin humanos no tiene sentido, no hacemos historia de las cosas. Y fue muy interesante lo que se habló antes, que se hablaba de la historia del arte como historia de las cosas, ¿no? Sí, la historia es de los seres humanos y la hacemos los humanos. Entonces el gran tema aquí es cómo la historia del arte nos permite explicarnos a nosotros mismos y de lo que somos. ¿A qué valoración social nos llevaría una historia del arte? ¿Cuál es entonces el valor social de la escritura de esa historia del arte para nosotros como individuos y como sociedad? Y me refiero a esto porque al final estamos hablando de algo muy, muy importante, y es cómo también la historia del arte no permite solo vernos a nosotros mismos, sino transformar.
Entonces, ¿cuál es el potencial también de la historia del arte para transformar? Para vernos de una manera distinta o para vernos críticamente, para poder vernos de una manera distinta. Son como preguntas que hay ahí, ¿verdad? Si quieren, estamos hablando hasta de una utilidad social, ¿verdad? De la historia del arte, que en realidad no es entrar en un discurso de utilitarismo, pero sí ver la capacidad que puede tener la historia del arte para vernos a nosotros mismos y vernos como una sociedad que puede cambiar en muchos aspectos y que puede transformarse. Bueno, pues yo no voy a querer sonar mal aquí, pero sí tengo creo que pones vamos a decir, un detonante poderoso ahí, que es la valorización. Y es justamente que ahí aparece el factor de valor, ¿no? ¿Qué valor tiene esto? Entonces, yo, por ejemplo, en ese momento que vos estabas hablando, pensé en Vasari, ¿verdad? Y la historia de los hombres, de los artistas renacentistas, ¿verdad? Escribir esa historia tenía un valor específico, que era nombrar a ciertos artistas para formar un canon de qué era el artista renacentista, ¿no? Y quiénes entraban y quiénes no entraban. Y por qué estaban allá adentro, ¿no? Las grandes vías de los hombres renacentistas, algo así creo que se llama la historia, y es uno de los, vamos a decir, uno de los primeros libros que hace recuento propiamente de la historia del arte como tal, ¿no? Y entre eso, a ver, ¿cómo se financiaba Vasari para escribir la historia, verdad? Que es exactamente el mismo modo en el que se financia todo el mundo, o pues casi todo el mundo que está escribiendo la historia, es el que quiere darle valor a algo específico en el arte, ¿no? Por ejemplo, un museo tiene una colección, quiere comisionar, o sea, el Museo de Van Gogh tiene una cantidad de publicaciones sobre Van Gogh, ¿no? Claramente, todo lo que pueda escribirse sobre Van Gogh va a ser importante, recuperar sus cartas, vamos a decir, restaurar las cartas, publicar las cartas, traducirlas en X cantidad de idiomas, contar la historia de Van Gogh desde diferentes ángulos. Ya no es solo el diario de Van Gogh, sino los diarios de otros artistas que en sus diarios hablan sobre Van Gogh. Luego, adentro de eso están los amigos del museo, que también son coleccionistas de la obra de Van Gogh, ¿no? Entonces, en una de esas, pues hay que vender un cuadro por ahí. Ese cuadro tiene otro valor específico justamente porque es gran parte de la historia, ¿verdad? O sea, y ahí creo que hay vamos a decir, un aspecto importante que yo diría que sí, el arte tiene, o vamos a decir, podría tener responsabilidades y obligaciones sociales, pero yo creo que sería bastante inocente pensar que eso es algo, vamos a decir, implícito en el arte. No, hay artistas que tienen una gran responsabilidad social y entonces a su arte vamos a decir, le cargan esa atribución. Pero realmente el arte y lo que está involucrado en el arte no tiene nada que ver con la responsabilidad social. Entonces, cuando se hace una historia del arte, estamos viendo las historias del arte, estamos viendo ahí alguien se pirateó, creo que me dije la palabra piratear como 3 veces hoy, alguien se pirateó el documental de BBC, El Poder del Arte, y ahí está en YouTube, ¿verdad? Seguro les costó un platal a los de la BBC hacerlo, pero igual ahí está. Pero está ahí justamente porque lo tenemos que ver, ¿me entienden? No es porque lo querramos ver, sino porque lo tenemos que ver. Ahí se está contando una historia del arte también para darle un valor a esa historia del arte. O sea, en el momento en que Simon Shaman está hablando sobre Rothko, es solo para recordarnos a todos que Rothko importa, ¿no? Y que hay algo que no sabemos de él que deberíamos de saber e incrementar su valor, ¿no? Eso incrementa también, claro, lo estamos viendo aquí en Guatemala nosotros y lo está viendo también un coleccionista en Río de Janeiro que tiene 3 Rothkos en su sala. Y eso significa que esa obra ahora va a tomar otro valor, ¿no? Tanto en un valor, vamos a decir, como emocional para nosotros como artistas. O sea, yo cuando he visto esos documentales estoy así como, ¿qué estoy haciendo aquí sentado? ¿Verdad? Tráigame todo, quiero ser artista. Y el coleccionista estará pensando, creo que me voy a comprar otro Rothko porque estos están interesantes en valor. Entonces hay un valor, vamos a decir, para la persona que lo está tomando a un nivel emocional, como para la persona que lo está viendo desde un filtro económico.
Entonces el tema del valor es vamos a decir, una cuestionante, un eje de cuestión para decir qué pasa con la historia, ¿no? Pues no sé, yo creo que la obra de arte va a trascender en el tiempo, sí, solo sí, si refleja el valor simbólico que tiene muchos años después, pero eso no tiene nada que ver con el valor económico. Yo creo que son dos cosas diferentes. O sea, uno de los pilares o fundamentos del arte es que son capaces de establecer un valor simbólico de los objetos o las obras de arte, o sea, y ya el valor económico eso será otra cosa, pero, o sea, o sea, de veras no entiendo cuál es el punto ahí. Si el arte tiene una responsabilidad social, yo también tengo mis dudas que tenga una responsabilidad social el arte como tal. Ciertamente la política tiene una responsabilidad social. El arte no sé, o sea, el arte podrá ponernos situaciones enfrente, o sea, y podrá crear reacciones en nosotros y podrá establecer incomodidades y podrá establecer un montón de cosas más, pero de eso a que tenga una responsabilidad social yo no estoy de acuerdo, porque el mismo Aníbal, o sea, lo decía, o sea, su obra no era política. Las obras de Aníbal López eran cuestionamientos morales que nos hacía. Y eso era todo lo que él ponía sobre la mesa, era somos partícipes o no de todo este desmadre que nos tiramos en Guatemala, o sea, como sociedad y como individuo. Entonces, no sé, pues, o sea, y luego el valor real, o sea, de la obra, o sea, y esa es quizás la que va a trascender en el tiempo, y ciertamente no lo vamos a poder ver nosotros, porque eso lo van a poder ver las siguientes 2, 3 generaciones, o sea que tampoco nos preocupemos mucho por ello, es que por medio del valor simbólico, o sea, creo que existe la posibilidad de entendernos como individuos y como sociedad, y creo que ese es el verdadero valor del arte. Bueno, yo creo que tenemos que pensar que no estamos, cuando hablamos de escritura sobre arte, ¿verdad? Creo que hay diferentes hay diferentes posibilidades, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en una disciplina como la historia, que tal vez nos es más familiar, ¿verdad? Pienso, por ejemplo, en el Remi, ¿verdad? El Remi era una obra absolutamente necesaria, ¿verdad? Era un recuento. ¿Para qué? Para documentar hechos, números, eventos, personas, responsabilidades. Eso era necesario, era es un recuento, porque no podía quedar, ¿verdad?, sin ser nombrado en sus especificidades, ¿verdad?, esos recuentos, esos repertorios. Pero luego hay obras, por ejemplo, como Linaje y Racismo, que nos permiten otro tipo de conexiones y de reflexiones, ¿verdad? Tal vez muy vinculados a esos hechos, eventos, recuentos, ¿verdad?, que también son necesarias, ¿verdad? Y hay como la historia, al final, nuestra historia se va escribiendo de manera siempre fragmentaria, ¿verdad? Siempre interconectada, ¿verdad? No existen como obras que nos den o las enciclopédicas, ¿verdad? Que nos den como todo el conocimiento de todos los espacios, de todas las épocas, desde todas las perspectivas. Pues no, ¿verdad? Eso se va haciendo y a cada uno le toca pues algo, ¿verdad? No creo que cuando, sí, a mí también cuando te empecé a oír la palabra como qué valoramos y todo, esos siempre son como juicios, siempre implican juicios como de valor y decisiones, ¿verdad? Prefiero pensar en posibilidades múltiples de diferente naturaleza, escritas desde diferentes espacios, ¿verdad? Y siempre pienso yo cuestionando los aspectos metodológicos, cuestionando ese para qué y para quiénes, desde dónde, ¿verdad? Desde las terminologías, ¿verdad?, que nos cuesta tanto
desprendernos porque son tan bonitas, ¿verdad? Todas esas nuevas terminologías que usamos, que adoptamos, ¿verdad? En una forma así como muy caníbal, haciendo nuestras, reconfigurando, resignificando, ¿verdad? Todo eso es como parte de un entramado, ¿verdad? Que tendría que ser muchísimo más amplio y no pensado de nuevo desde ese enciclopedismo, ¿verdad? Que no es sino un espejismo, ¿verdad? Porque siempre apunta a las grandes verdades y a las grandes categorías y a las grandes, a las culturas y no, ¿verdad? A la cultura, ¿verdad? No a las culturas, a la cultura, ¿verdad? Entonces, creo que hay múltiples posibilidades, ¿verdad? Y tienen que haberlas. Como tú hablabas de valoración, yo te diría que un historiador del arte no tiene que valorar, sino que esos juicios de valor ya son de otras disciplinas. O sea que desde mi punto de vista, es que el historiador del arte lo que tiene que hacer es eso, documentar el hecho artístico. Entonces, juicios de valor viene, por ejemplo, a la crítica del arte. Por ejemplo, podría ser, y que también son valiosas esas disciplinas y se complementan, por supuestísimo. Pero la labor de un historiador es otra, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir, bueno, yo no quiero documentar eso porque a mí no me gusta. Esa obra de arte no me gusta, entonces yo la voy a obviar, no la voy a mencionar, ¿no? ¿Verdad? O sea, se supone que el historiador está ahí como un testigo, digamos, de lo que está pasando en ese momento y lo va a documentar, ¿verdad? Y luego, yo sí estoy de acuerdo en que se hagan esos proyectos a largo plazo, sumatorios, que sí hacen falta, es que para ordenar también el pensamiento y para generar luego otros discursos y hacer otras críticas, ¿verdad? Y generar otro tipo de investigaciones, pero sí pensar que hace falta esos proyectos a largo plazo en historia del arte. Por eso decía que el papel fundamental de las universidades es aquí pues latente, porque no va a ser un esfuerzo de 10 años, de 20 años. Recuerdo tanto en la Universidad de Sevilla, donde yo tuve la oportunidad de doctorarme, pues tenían un laboratorio del arte que ya tenía 100 años de estar generando investigación en historia del arte. Entonces, así es como, no sé, tal vez a lo que yo personalmente aspiraría, digamos, o sea, no un proyecto que pueda pensar uno, digamos, como profesional, bueno, pues me voy a dedicar 25 años de mi vida a hacer historia del arte, no, o sea, tiene que ser como un proyecto que trascienda y que en algún momento sí va a llegar a ser lo más completo posible y que tal vez nunca lo llegue a hacer, pero sí decir, bueno, tratamos de cubrir todas las áreas y todos los momentos, todas las épocas, y aparece una nueva investigación, pues qué bueno, pero siempre va sumando a ese proyecto a largo plazo. Es que siempre que las pasa, próximas intervenciones necesito que sean muy puntuales por temas de tiempo, por favor. bueno, muy puntual. No, ya lo tengo yo. Bueno, Lo siento. Dale. A ver, no sé, yo no estoy de acuerdo con tu punto, porque un historiador, para mí, o sea, hacer historia es básicamente un ejercicio de memoria. Y cuando nosotros hacemos memoria de algo, nosotros no nos recordamos del 100% de nuestras experiencias, o sea, recordamos lo que es trascendente, lo que tiene sentido hoy y que probablemente va a tener sentido dentro de 10, 20, 30, 50 años. O sea, es un proceso selectivo, hay un proceso de selección. O sea, si un historiador se dedica a escribir sobre todo lo que ve, o sea, ¿dónde terminamos? Pues, o sea, no terminamos nunca. O sea. Bueno, entonces, te responde, pero después me toca a mí. Perdón, solo es que la visión es que no es un esfuerzo individual, ¿verdad? No es un esfuerzo personal e individual. Bueno, menos mal que hablaste, Hugo, porque eso me lleva a otra cosa también, ¿verdad?
No, es que los académicos, los investigadores podemos y solemos ser muy tiranos y autoritarios, ¿verdad? Y a veces nos creemos como especie de diosas del saber. Entonces, sí, porque también un papel muy importante es visibilizar lo que aparentemente no es relevante, ¿verdad? Siempre hay un ejercicio de poder porque nosotros, ¿quién decide, verdad? ¿Quién decide que es relevante? ¿Quién decide que tiene que estar ahí? ¿Quién decide que es trascendente? ¿Verdad? Hay pequeñas trascendencias, ¿verdad? Entonces, pienso, por ejemplo, ahí ya se me fue Reyes Josué, pero siempre ese momento fue muy lindo cuando estábamos viendo esa obra y no había una incomodidad de cómo nombrarla y al final dijo, bueno, nombrémosla acto comunitario, ¿verdad? Pero ese acto comunitario ahora la leemos en términos de una práctica artística, ¿verdad? Entonces tenemos como que ir siempre negociando y siempre como transitando ahí está Reyes Josué. Es que estoy recordando ese momento, ¿te recordás? Cuando en Calentar los Huesos, ¿verdad? Que estaba ya Pablo lo mencionó, ¿verdad? Que si es performance, que cómo lo colocamos, que vamos a poner en la cédula, y cambiamos la cédula y estaba acto comunitario. Pero eso podría haber sido como la posibilidad de nombrarlo como acto comunitario podría haber sido negada en algún contexto, ¿verdad? Por otro lado, también existen obras, artistas, experiencias, prácticas que tendrían que haber sido documentadas, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas mujeres cuya obra apenas empieza a ser rescatada desde espacios más locales, ¿verdad? También, ¿verdad? Poco a poco vamos como identificando o dialogando con prácticas que están entre una cosa y otra, ¿verdad? Que pueden estar dentro del territorio de el arte, pero también dentro del territorio de otras prácticas, ¿verdad? Entonces creo que es algo tan abierto, ¿verdad? Que es alegre y emocionante, pero también un poco frustrante, ¿verdad? Porque siempre hay… El universo es tan amplio en un espacio como Guatemala, ¿verdad? Es tan amplio, las posibilidades de investigación, ¿verdad? Yo solo quería dejar esta idea ahí de último y es que el historiador también es un mediador, ¿verdad? O sea, el historiador también es ese puente que nos queda de lo que fue con lo que está haciendo en el momento que lo estamos leyendo en el presente. Entonces, pues para el tema que se estaba discutiendo anteriormente, creo que, y todas estas ideas que se pusieron ahí, el historiador debería de ir ahí adentro también porque es claramente un mediador. Nos está contando algo que a nadie más va a poder ver, a menos que sea otro historiador de la época o alguien que esté recontextualizando una historia, pero realmente esa es una posición de mediación, ¿no? De estar entre una cosa y otra. Ha sido muy interesante las aportaciones de los colegas. Nosotros con este conversatorio lo que queremos ofrecer es un conversatorio exploratorio. No hemos tenido ninguna intención de dar respuestas definitivas a esta pregunta. Tenemos claro desde el principio lo que estuvo diciendo Anabela, hay mucho por hacer, hay muchos puntos de vista desde donde narrar la historia del arte en Guatemala. Tiene que ser un relato plural, tiene que ser un relato inclusivo, tiene que devenir de un diálogo con la comunidad artística y los historiadores y otras personas interesadas en documentar lo que pasa en el arte. O sea, es un trabajo colectivo, como bien dijo Brenda en inicio, no solo de los historiadores, sino también de toda la sociedad.
y esto pasa también por otras instancias estatales, otras iniciativas, las universidades. No es un trabajo fácil y tiene que ver mucho con la realidad de Guatemala, ¿no? Guatemala es un país con una gran tradición histórica, ¿verdad? Pero aún así nosotros no hemos logrado consolidar una reflexión sobre nosotros mismos en el tiempo, y es algo muy interesante y es una contradicción al mismo tiempo que tenemos como sociedad, y nosotros esto hemos querido ofrecer. No hemos querido ver el tema de la historia del arte como un dilema todavía, y como una tarea y como un proyecto que tenemos que desarrollar. Muchas gracias a los colegas por sus aportaciones críticas muy interesantes. Supongo, Rosina, que pasaríamos a relatoría, no habría tiempo de preguntas. Bueno, vamos a dar espacio a unas cuantas. Tú decías, Hugo, que es parcial porque solo ciertos hechos trascienden, y es así también, pero trascienden ciertos hechos porque caben dentro de un argumento. Y me parece, en la historia del arte sí está el factor del arte como mercancía, que es un poco diferente, por ejemplo, que escribir una historia de los campesinos, porque nadie quiere a los campesinos y no los van a andar. O sea, eso complica un poco las preguntas que uno tendría respecto a quién escribe, quién apoya, dónde está la plata que posibilita todo esto, porque siempre hay un movimiento de plata y de poder atrás. Pero sigue siendo lo mismo. O sea, creo que lo más peligroso del mundo es pensar que una historia es un recuento o un registro, porque eso esconde el hecho de que es un argumento, ¿verdad? Esa ilusión de objetividad esconde el hecho de todo eso que se mueve atrás. Y lo mejor que puede hacer una historia es ser y creo que todo historiador serio hoy en día reconoce esto, ¿verdad? Es ser explícito respecto al argumento que uno está haciendo respecto al pasado, ya sea el pasado del arte o de un país o lo que sea. Y creo que eso es lo que hay que enfatizar, son los argumentos y la posibilidad de muchos argumentos, que los argumentos sean plurales, que no hay una historia del arte guatemalteco y nunca va a haber una historia del arte guatemalteco, sino ojalá un mundo de muchísimos argumentos sobre la historia del arte guatemalteco, y eso sería la historia. Creo, bueno, me siento, como historiadora me siento muy firme en eso, pero bueno. Sí, yo acompaño esto, complemento lo que dice Carlota. Digamos, sí, tenemos esta historia general de Guatemala, pero al final realmente hace un retrato es una memoria selectiva. O sea, no lo dice todo y nunca podría decirlo todo sobre lo que es el arte de Guatemala. Entonces, esta ambición de escribir la gran historia, bueno, sí, podría ser, pero creo que es necesario dejar abiertas esas posibilidades a otras formas de ver la historia. Digamos, ahorita estoy pensando en que no es el mejor ejemplo, pero me interesa mucho como ejercicios que se hicieron hace pocos años, digamos, este libro de Sarah Thornton, que habla sobre, el título es 7 días en el mundo del arte, y que da un panorama muy contradictorio, muy complejo, muy extraño sobre cómo se están moviendo los grandes circuitos del arte. Y yo sé, aquí en Guatemala probablemente todavía no es un tema de interés, pero lo que me interesa es la metodología, de cómo se puede entender, digamos, ese circuito comercial de bienales de arte, de formas académicas, de la crítica, de cómo se están estableciendo digamos, en esos grandes circuitos. En fin, los modelos pueden ser muchísimos, pero para mí la base es como eventualmente crear las instancias para ponernos de acuerdo de cómo conversar sobre esto, cómo vamos a escribir esas historias y cuáles son estos recursos que necesariamente que necesitamos para emprender esos retos, esos trayectos. Yo te lo doy ahora, Magdalena. Voy a ser muy breve. Es que después hablas 10 minutos, entonces ya no le queda una chance. Te dame chance a mí de 30 segundos. No, yo sé, habla muy bien, yo aplaudo lo que dice Magdalena, a veces me enojo con ella, pero no, siempre es certera con sus comentarios. Buenas tardes a todas y a todos. Voy a partir de lo que decía el señor Quinto, comparto con él el hecho de que las entidades públicas deben de hacerse cargo mucho de documentar la historia.
Desde los 90 hay una clara intención de estas posturas neoliberales de invisibilizar lo público, y nosotros y nosotras, independientemente de la corriente ideológica o de la postura artística que tengamos, también hemos acudido, criticamos todos al CACIF, pero le hacemos coro al CACIF para desacreditar a las entidades públicas. Por supuesto que las entidades públicas no están siendo al 100%, están funcionando al 100%. La semana pasada fue la 10ª jornada de investigación del arte, una actividad organizada por la Dirección General de Investigación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro de Documentación e Investigación del Ministerio de Cultura y Deportes, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la Embajada de México, la Universidad de Querétaro de México, la Universidad de Costa Rica, o sea, una serie de entidades públicas hablando sobre historia del arte. Sin embargo, hay una constante en la opinión pública de invisibilizar este esfuerzo. Entonces yo me pregunto y pregunto, ¿invitaron a algunas personas de esas entidades para que asistieran a estos foros y a estas mesas? Ok, qué bueno, porque también en la anterior se trató de formación, pero no había ni una persona sobre las escuelas estatales de formación artística aquí en el país. Entonces, a veces es muy fácil, digamos, criticar y poner en el ojo de huracán a las instituciones públicas, pero tampoco les dan chance a que se vengan a defender. O sea, no es fácil decir, sí, la Universidad de San Carlos no hace nada, porque la Universidad de San Carlos solo la mantienen en pleitos y todo, pero alguna vez hemos llamado a algún investigador de la Universidad de San Carlos a decirle, mire, ustedes han hecho algún esfuerzo para trabajar historia del arte, o qué están haciendo desde la historia del arte. Entonces, no, yo por eso por eso hago mi pregunta. Entonces, yo sí hago la invitación un poco a que no caigamos en ese coro terrible de desacreditar las entidades públicas. O sea, hay algunas que están funcionando, perdón que siga necio con eso, y creo significar lo que decía el señor Quinto. Yo creo que sí, son las entidades públicas las encargadas precisamente de encabezar esto, y si no quieren funcionar hay que hacerlas funcionar. O sea, yo creo que también nos hemos desatendido un poco y entonces criminalizamos, en este caso a la juventud, que hoy está exigiendo que no privaticen algunos servicios en la universidad, los criminalizamos en lugar de estar apoyándoles. Y todo esfuerzo que hay para poder hacer andar bien a las instituciones públicas, lo criminalizamos. O sea, hemos caído en ese discurso de desacreditar todo lo público. Entonces, pues, yo quisiera que se ahondara más eso, incluso eso para la próxima podría ser una mesa, ¿no? ¿Qué tanto están haciendo las entidades públicas para aportar o digamos, si están funcionando como debe ser ante la demanda del arte guatemalteco y de la población guatemalteca en cuanto a arte y culturas? Entonces me quiero quedar por ahí para no seguir extendiéndome. Perdón, Magdalena. Yo solamente quiero solicitar el tema de la brevedad, porque si no estoy angustiado que Luis Pedro no vaya a poder hablar hoy. Entonces, por favor, les quiero agradecer en las próximas intervenciones sí ser muy puntuales, sobre todo si son comentarios y si son preguntas, directamente a la pregunta, por favor. Yo solamente plantear, es un comentario, solamente decir que sí hay responsabilidad social en cuanto a la investigación, porque la investigación es la que genera indicadores sociales de lectura. Por lo tanto, no se puede decir que no tenemos responsabilidad social cuando estamos creando constantemente, ¿verdad? Y validando, sobre todo validando imaginarios sociales que han sido impuestos a nuestro país, imaginarios sociales que han sido así instalados en la cabeza de la población guatemalteca, que no es coherente con lo que estamos haciendo, y no diciendo los artistas. Los artistas tenemos responsabilidad social, sí la tenemos. Perdón, pero sí la tenemos. Eso de que nos digan, no, que no sé qué, perdón, pero en un país como el cual, en el que vivimos, pues bueno, pero no estoy diciendo tampoco que respondamos a los cánones de qué es lo que tenemos que crear o no, sino también ver en qué contexto estamos viviendo. Y la investigación social, yo sí la cuestiono, porque en este caso los centros de investigaciones de las universidades creo que están respondiendo a lo que está planteando el proyecto neoliberal extraccionista del país. Y eso de verdad que es bien delicado. Yo sí lo planteo así como sobre la mesa, y que la historia del arte, estoy de acuerdísimo en lo que dice Anabela y lo que dice Rosina también, que son que somos muchos,
creo que tenemos que ser más creativos hasta poder registrar y poder encontrar metodologías. Todavía estamos viendo si el método positivista casa o no casa para poder leer a los artistas. Y usted dice, bueno, óigame, primero me hubiera entrevistado cómo fue que nosotros vamos creando, pero sí creo que es responsabilidad social. Y en cuanto al Estado y a las universidades y todo eso, perdón, pero ahorita son un peligro si ellos nos leen a nosotros, porque al menos yo soy honesta, en el teatro que yo hago jamás podría entrar en la lectura del Estado. Y los objetivos, por ejemplo, para poner un instrumento internacional, los objetivos del milenio está siendo leído a partir de las acciones del Estado, pero el Estado no está teniendo lectura de lo que nosotros estamos haciendo. Y jamás, a nosotros por lo menos hace poco nos dijeron que éramos terroristas. Y estoy hablando del movimiento de artistas mayas Rukush, y nos citaron a todos porque nosotros estábamos aliados con la embajada de Noruega. Entonces, a ver, no podemos, yo no puedo confiar en el Estado en este momento, en una instancia de gobierno que pueda leer lo que está pasando, cuando han sido aliados de este proyecto hegemónico neoliberal que realmente nos están, o sea, para ser artistas hemos dejado muchos compañeros en el camino. Entonces no puedes, o sea, a lo que voy es que la historia del arte, comprendo, el concepto de arte es hegemónico, y nosotros, la investigación independiente, lo que queremos es cuestionar ese pensamiento hegemónico que se tiene, cuestionar todo eso, porque ahorita, por ejemplo, todo el mundo, y lo miro, el ballet moderno y folclórico de Guatemala, moderno y folclórico, lo van a registrar en una investigación, bueno, ok, pero eso es del Estado, pero no se está leyendo lo que estamos haciendo los demás artistas independientes, se está leyendo solo el arte institucional del Estado, que es racista, misógena, clasista y que está validando un proyecto extraccionista del país. Entonces sí tenemos responsabilidad social, y las instituciones de investigación sí tienen responsabilidad social en cuanto a cómo están construyendo la investigación y qué es lo que están diciendo. Agradecemos a todas sus intervenciones. Vamos a tener que dejarlo aquí por cuestiones de tiempo.